Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de Tesoros de la Verdad, parte número 3. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy importante. Y el tema de esta semana lleva por título El sacrificio supremo. Un título muy interesante que vamos a estar desarrollando. Ya empezamos, vamos a continuar. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos repasemos el texto que estamos aprendiendo. Y este se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, en el verso número 25, el cual nos dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estoy seguro que tú estás repasando este texto y lo estás memorizando. Pero ahora quiero invitarte para que tengamos una oración y poder aprender las cosas que hoy vamos a estudiar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por permitirnos la luz del sol, por permitirnos encontrar a través de este medio para poder juntos estudiar su palabra. Queremos pedir que nos pueda bendecir con su buen espíritu para instruirnos en todas las cosas que hemos de aprender. Quede con nosotros, ayúdenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título El Mesías revelado. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuándo se reveló el Mesías? Indicando que la 70ª semana había comenzado y qué edad tenía Jesús cuando comenzó esta secuencia temporal. Esto es, ¿en qué momento se revelan estas cosas? Muy bien. ¿Y cómo sabemos que ya se había comenzado esta serie de situaciones? Vamos a dejar que la misma Biblia nos explique cómo es que se revela que el comienzo de estos tiempos se estaba ya cumpliendo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso 29 y después vamos a leer el verso 41. Leemos de esta manera. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 41. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, esto es, el Cristo. Aquí se revela por primera vez ya abiertamente el Mesías, el cumplimiento de la profecía. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, verso número 16 y verso número 17. Veamos allí. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. La palabra de Dios nos muestra que ahí comienza el ministerio público y abierto de Jesús. Esto es, el Mesías estaba siendo manifestado. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito allá en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el verso número 38. Veamos lo que dice allí. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder,
y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que Jesús fue ungido. Muy bien. Y la profecía decía que tienes que entender que desde la orden de la salida para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas hasta que venga el Mesías príncipe. El Mesías príncipe estaba aquí manifestado. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 23. Veamos lo que dice allí. Cuando Jesús empezó su ministerio tenía unos 30 años. Como se creía, era hijo de José, que fue hijo de Eli. Así que entonces sabemos que se estaba cumpliendo porque él fue ungido con el Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿qué edad tenía más o menos? Como 30 años, según lo que leemos en la palabra de Dios. Estamos claros en lo que estamos viendo y ahí está el cumplimiento de la profecía. Vamos a ver ahora cómo nos narra esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el Conflicto de los Siglos en la página 326 y nos dice así. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Estamos claros en este asunto. Esto es, la profecía estaba cumpliéndose, la profecía estaba en el momento indicado. Esto es, se estaba iniciando la última semana de la profecía de los 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo judío. Y en el cumplimiento del tiempo, Jesús fue ungido y comenzó su ministerio terrenal abiertamente. Pero vamos a continuar ahora y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿De qué manera reveló Jesús esta profecía como un aspecto clave de su ministerio? Esto es Daniel 8 y 9 y el Evangelio eterno. Esto es, ¿cómo reveló Jesús que esto era parte de su ministerio y que esta profecía era importante que se entendiera? Vamos a ver qué es lo que nos explica en relación a estas cosas la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está escrito aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 1, verso 14 y verso número 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. La Biblia nos dice que Jesús dijo que el tiempo se había cumplido. Alguno se podrá quedar extrañado de decir: oye, ¿por qué Jesús anda diciendo que el tiempo se cumplió? Bueno, simple y sencillamente el tiempo se había cumplido por razón de que Él está hablando del tiempo profético y ya estaba allí, ya se había cumplido. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora cómo nos explica. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, y allí vamos a leer los versos 15 y el verso 16. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades,
sino al contrario, fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que Jesús dijo el tiempo se ha cumplido y ahora Él comenzó su ministerio. Ahora tenemos un sacerdote que se puede compadecer por nosotros y podemos acercarnos a Él, porque el tiempo estaba cumplido. Muy bien. Esto es, había abierto la puerta que nos daba acceso al trono de la gracia. Pero vamos a ver cómo nos dice y cómo nos explica la pluma inspirada estos asuntos. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 345, la cual nos explica de esta manera. El mismo Cristo los envió, esto es, a los discípulos, con el mensaje: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed el Evangelio. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. Muy bien, entonces esa profecía que se estaba cumpliendo y ese tiempo que se estaba cumpliendo era la que estaba contenida en el capítulo 9 del libro de Daniel. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo y vamos a ver cómo nos dice. Mismo material, Conflicto de los Siglos, página 346. Transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debía extenderse hasta el Mesías, el ungido, Cristo, había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y el reino de Dios, que había declarado estar próximo, fue establecida por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecería cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno que todos los dominios le servirán y le obedecerán. Muy bien, entonces, ¿cuál era el reino del cielo? Se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Bueno, empezaba allí, pero no era un reino terrenal ni el reino que iba a ser eterno. Todavía no estaba eso ahí. Eso se aplica para otro tiempo. Pero Jesús dijo, el reino se ha cumplido, decirles, acercaos, porque el tiempo se ha cumplido. Creed en el Evangelio. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más para saber. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, Conflicto de los Siglos, página 346, nos explica así. La expresión el reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Esto es, cuando nosotros leemos que el reino de los cielos se ha acercado, es que Dios estaba concediendo gracia al ser humano para poder acercarse a Él y comenzar a construir el reino que Dios iba a construir a través de los seguidores de Cristo. Esto es, imagine un rey que no tiene súbditos. No sería un rey de nada. Así que Jesús comienza a tener súbditos, los seguidores de Jesús, y por eso dice, el reino se ha acercado. Dios trajo este reino y luego en otras ocasiones Jesús dice, el reino está en medio de vosotros, está en medio de tu corazón. Así que nosotros hemos de entender esa parte y hemos también de ver el cumplimiento de las profecías. Muy bien, junto con el cumplimiento del tiempo especificado en el capítulo 9 del libro de Daniel. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, por permitirnos la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos ayude, pueda guardarnos y al estudiar estas cosas importantes, que podamos tener la plena confianza de que el cumplimiento de las profecías ha sido según la voluntad de Dios, y que podemos también ver el desarrollo de los eventos y así como hemos visto el inicio de ellos, vamos a la mitad de ellos, podamos también confiar en el desenlace de las cosas que Dios ha prometido. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.